Buenas noches. Mi nombre es Marcos Antonio y resido actualmente en Nova Russas, en el corazón del estado de Ceará. Hace ya lejanos 45 años, fui testigo de uno de los acontecimientos más horribles que un ser humano puede presenciar. Para que comprendan mi situación, soy un hombre de poca instrucción y estoy relatando este suceso para que mi hijo lo transcriba. La simple mención de aquella noche gélida me causa un escalofrío persistente y un temor que el tiempo no ha logrado disipar. En mi juventud, trabajé arduamente en un municipio vecino, levantando un cercado para un propietario rural severo. Teníamos que lidiar con el suelo árido bajo el sol inclemente que azotaba la región. La remuneración era escasa para los estándares actuales, pero representaba una oportunidad, ya que los buenos empleos eran privilegio de quienes poseían estudios. Nuestros días se desvanecían en esas matas resecas y las noches llegaban con dolores punzantes en las manos, callosas por la ardua labor. El patrón, con regularidad, nos traía agua fresca y alimento, y al atardecer recibíamos nuestro pago, pues él apreciaba saldar los servicios diariamente. Además de mí, otros 4 hombres trabajaban en ese lugar y 6 más en otra propiedad, pues el patrón poseía tierras en vasta extensión, cuyas posesiones fueron transmitidas como herencia a lo largo de las décadas. Uno de esos compañeros de trabajo se llamaba Ribeiro. Era un hombre esforzado, serio, del tipo valiente, que no se amedrentaba fácilmente. Era común que pasara días adentrándose en esas matas, cazando solitariamente. Cierta mañana apareció con una apariencia exhausta, casi enfermiza. Antes de iniciar la jornada laboral, estábamos sentados a la sombra de un árbol y le pregunté sobre su palidez. ¿Qué semblante de resaca es ese, Ribeiro?, pregunté. Él respondió: esto no es efecto de la bebida, sino de una noche en vela. No pude conciliar el sueño de ninguna manera. Había cenado y estaba disfrutando de una melodía de viola en la radio, fumando un poco con mi esposa a mi lado. Los niños ya reposaban y nosotros conversábamos en el porche. Fue entonces cuando avistamos a una joven pasar apresuradamente por el camino, casi corriendo. Observé y de inmediato me pareció aquello inusual, pues esas vías son peligrosas incluso para hombres armados. Imaginen para una muchacha frágil. Me levanté de la silla y exclamé: «Señorita, está perdida». Pero ella ni siquiera miró y prosiguió en su camino apresurado. Además de mi morada, como usted sabe, no existen otras casas, pues el terreno pertenece al dueño de la vaquería. Resido allí porque él me cedió un pedazo de tierra, y el camino que pasa enfrente desemboca en un páramo deshabitado, y fue en esa dirección que ella siguió. Algún tiempo después, fui a acostarme y colgué la hamaca en la sala, pues hace algunos días siento dolores en la espalda, y la hamaca proporciona alivio. Ya estaba casi dormitando cuando escuché un galope proveniente del exterior. En el primer instante no le di importancia, pero repentinamente escuché solo aquel grito lacerante y el galope rodeando la casa. Lo más extraño fue que cada vez que el animal afuera pasaba, ya fuera por la puerta o por la ventana, era posible notar un brillo que invadía por las rendijas, como si alguien portara una linterna o algo similar. Empuñé un cuchillo y me posicioné cerca de la ventana, intentando discernir qué era, pero la oscuridad era densa, y cuando la criatura pasaba, la luz intensa me impedía ver algo. Se oían gritos horripilantes que parecían emanar del animal, como si varias personas estuvieran vociferando al unísono. El ruido despertó a mi esposa, que vino hasta donde yo estaba y también escuchó lo que sucedía. Cuando finalmente el ser se alejó de la casa, abrí la ventana y vi aquel corcel ébano corriendo con un resplandor al frente. Mi esposa, al presenciar la escena, comenzó inmediatamente a rezar,
afirmando que aquello era obra del demonio, una burra de padre que vagaba por haber sido maldecida. Tras la partida de aquella cosa, no pude dormir más. Los gritos de aquella noche resonaban en mi mente y el temor de que la bestia regresara me asombraba. ¿De verdad crees en esa historia de la mula de padre? Esas cosas son solo leyendas, argumenté, pero él replicó: si era o no, no lo sé, pero lo que mis ojos vieron anoche era una burra de padre. Sí, burra, mula sin cabeza, llámala como quieras, pero era eso. Fuimos a trabajar y los hombres pasaron todo el día narrando cuentos de aparecidos y Ribeiro escuchaba todo atentamente. Era evidente el miedo que lo consumía debido a lo que había presenciado la noche anterior. Transcurrieron algunos días y siempre que Ribeiro llegaba al trabajo le preguntábamos si había avistado nuevamente a la mula, pero él siempre respondía que no había reaparecido. El tiempo siguió su curso y el asunto gradualmente cayó en el olvido. Llegó la época de las fiestas juninas y planeamos vender exquisiteces en una presentación que ocurriría en la cabecera del municipio. Fuimos yo, mi esposa y Ribeiro con su familia para comercializar los alimentos y regresamos a casa ya muy tarde en la noche. La morada de Ribeiro quedaba a unos 20 minutos de la mía y teníamos algunas ollas y utensilios de cocina para llevar. Así, pasamos primero para dejar las pertenencias en su casa, para solamente después yo seguir a la mía. Transportábamos todo en una carretilla de mano y después de descargar los objetos, él se ofreció a acompañarme un trecho más adelante. Argumenté que no había necesidad, pero él insistió y fuimos. Fue entonces cuando comenzamos a oír un galope distante, viniendo por el camino, y juntamente con los cascos resonaban los gritos más horribles imaginables. Abandoné la carretilla de mano con los aperos en el camino y comenzamos a correr desesperadamente de vuelta a la casa de Ribeiro. Él cerró todas las puertas y ventanas con llave y nos quedamos escuchando a aquella criatura infernal acercarse al camino donde estábamos momentos antes. Espiamos por la ventana y aún a la distancia era posible discernir que se trataba de un equino, pero lo aterrador era el resplandor que recordaba al fuego en la parte frontal, donde debería estar la cabeza. La luz oscilaba de un lado a otro y ruidos pavorosos resonaban en el aire. Las mujeres y los niños pronto comenzaron a sollozar mientras nosotros observábamos aquel espectro demoníaco. Corría y sus cascos golpeaban fuertemente el suelo, pero después de un tiempo salió disparada, llevándose consigo gritos de desesperación hacia otros lugares. Pasamos el resto de aquella noche en la casa de Ribeiro y solamente al amanecer regresamos a nuestra morada. En las noches que se sucedieron, innumerables personas avistaron al extraño animal, pero nadie osó confrontarlo para verificar si era de hecho una aborrecida de padre. Sin embargo, yo la vi y puedo afirmar con convicción que era aquello mismo. Aquel brillo intenso frente a ella no me dejaba margen para dudas. Siento un profundo escalofrío solo de recordar aquellos gritos lacerantes y aquella visión aterradora en el camino. Pueden tener la certeza absoluta de que las leyendas no brotan de la nada. Siempre tienen su origen en algo concreto, y yo pude comprobarlo con mis propios ojos en aquella noche fatídica, la noche en que presencié una mula sin cabeza. Buenas noches.